Saludos, les habla el Padre Ángel Siapi de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la misa dominical que comparto cada domingo antes de la misa de 10:30 de la mañana a través de la plataforma Zoom. En la descripción de este podcast encuentran de dónde están tomadas las lecturas del domingo. Tienen el enlace al guión de la Lectio Divina Comunitaria, el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, esta oración hace referencia a un tema que es muy pascual y es el tema de la alegría y el tema de la vida nueva. Habla de rejuvenecido en el espíritu y hemos hablado de la alegría de haber recobrado la adopción filial, es decir, la alegría de haber el Señor restablecido nuestra relación con Él, y no solo restablecido nuestra relación de armonía con Él, sino habernos conferido el ser hijos de Dios, la adopción filial, que es mucho más que simplemente estar de buenas con Él, es vivir como hijos de Él. Así que estos temas pascuales, la alegría, exulte siempre tu pueblo, Señor, al verse renovado y rejuvenecido, la vida nueva en el Espíritu, que produce la alegría de haber recobrado no solo la armonía con Dios, sino la vida divina, hijos de Dios, la adopción filial, y que todo eso, esa alegría y esa certeza de haber recobrado la adopción filial, afiance nuestra esperanza, nos afirme esa esperanza de que resucitaremos como Cristo gloriosos. Esa es nuestra oración, ese es el pórtico de la misa de hoy. Entonces fíjense qué cosa más hermosa, es una oración que prácticamente si fuéramos a musicalizarla tendríamos que poner fanfarrias, tambores, trompetas, de todo, ¿verdad? Para que esa es la entrada, el pórtico de nuestra misa. Bien, vamos entonces a la primera lectura de hoy. Primera lectura tomada de Hechos de los Apóstoles. Para ambientarnos, esta lectura es cuando Pedro y Juan acuden al templo y allí está el tullido sentado junto a la puerta hermosa del templo de Jerusalén, y ellos al entrar al templo, él les pide, ¿verdad?, como una limosna, y ellos, ya sabemos las palabras de Pedro, ¿no? Recordamos muy bien el pasaje: oro y ni plata tenemos, yo no tengo nada material que darte, pero en nombre de Jesucristo echa a andar. Y lo tira de la mano, le da un tirón con la mano y lo levanta, y el hombre aquel echa a andar y queda sanado. Entonces, pues obviamente, imagínense, en el templo de Jerusalén. Esto es como si dijéramos, hacemos eso en Plaza de las Américas. Ustedes se pueden imaginar el revuelo que se forma, porque esto no es en una esquina de una calle solitaria, esto es en una puerta del templo de Jerusalén. Así que, pues, en un sitio súper concurrido, y pues todo el mundo lo ve y se entera y se alborota todo el mundo, y la gente corre hacia ellos. Y esa es la oportunidad que Pedro aprovecha para dejar claras las cosas. En primer lugar, no hemos sido nosotros los que hemos curado a este hombre, ha sido el poder de Jesucristo. Y entonces aprovecha para hacer todo un anuncio evangelizador y poner las cosas en perspectiva. En primer lugar, denuncia la injusticia que cometió el pueblo y los dirigentes, tanto políticos como religiosos. Pero el pueblo también, porque el pueblo participó. Recordamos todos, todavía tenemos fresca la narración de la pasión en la Semana Santa. El pueblo gritando: crucifícale. Imagínense ustedes, o sea que el pueblo entero se asoció a esa injusticia que se comete contra Jesús, que siendo
inocente. El mismo Pilatos dice, yo, este hombre es inocente, no encuentro nada contra él. O sea que todo el mundo sabe que es inocente, pero todo el mundo quiere que lo maten, lo pide. Y bueno, pues eso es lo que hace. Imagínense ustedes esa tremenda injusticia. Pedro dice, se ha cometido una tremenda injusticia con Jesús, la han cometido ustedes. Y les anuncia entonces la salvación que a través de esa injusticia Dios nos devolvió. Nosotros le hacemos el mal y Dios nos devuelve siempre bien. En estas palabras de Pedro se contrasta claramente el hacer humano, negativo en general, pero en este caso específicamente malo. Rechazasteis al justo, matasteis al autor de la vida, con el hacer de Dios. ¿El hacer de Dios cuál es? Nosotros matamos, Él resucita. Nosotros rechazamos, Él cumple. Nosotros somos infieles, Él es fiel. Entonces, esto es importante en ese fragmento cortito, cuando lo volvamos a leer y a meditar, darnos cuenta de ese contraste entre cómo Dios actúa y cómo nosotros los humanos actuamos. Pedro da un testimonio de primera mano. Este es un tema que va a estar recurrente, va a aparecer nuevamente en el Evangelio hoy también. Se trata de dar testimonio, y testimonio de primera mano. No es que me lo hayan contado, no es que yo me puse a leer y me informé, no, es que yo he vivido y he estado presente en esos acontecimientos y sé que eso ha sucedido. Así que él da un testimonio de primera mano de la pasión. Imagínense ustedes, no sabrá Pedro que lo negó 3 veces allí en casa del sumo sacerdote, de su muerte y de su resurrección, Pedro. Así que por eso dice, nosotros somos testigos. Es decir, los apóstoles son testigos de que ese Cristo que se encarnó, vivió con nosotros, estuvo con ellos 3 años, evangelizando, predicando, sanando, revelándonos el misterio del Padre, que es amor, y testigos también de su pasión, muerte y resurrección. Así que nosotros somos testigos. Esto es un tema bien importante, porque sin el testimonio de esos apóstoles y de esos primeros discípulos que lo ven resucitado, pues uno podría argumentar 1000 cosas. Pero si ellos lo vieron, y ellos no solo lo vieron, dieron su vida por decir que lo vieron contra los que decían, no, eso no es verdad. Y bueno, se dejaron matar. Quiere decir que era verdad. Nadie se deja matar por un embuste. Así que Pedro también en este pequeño fragmento llamó la atención de que él excusa el comportamiento de los que rechazaron y mataron a Jesús. Dice, lo hicieron por ignorancia. Fíjense qué interesante. Es decir, lo que hicieron fue algo terrible. Y ese mal que ustedes hicieron, Dios lo devolvió a base de bien, no de bien, del mayor bien posible que podía hacerle Dios a la humanidad. Amarlo hasta el extremo en su Hijo y devolverle la vida y hacernos partícipes de esa vida divina en el Hijo. Pero nosotros, dice él, fue por ignorancia. Bueno, obviamente en la maldad humana hay mucha ignorancia. La primera ignorancia es el que no conoce a Dios. No conoce, no digo conocer de saber quién es, sino en el sentido fuerte que lo usa el evangelista Juan, de tener una experiencia de Dios. Obviamente es un ignorante. En la vida hay que conocer muchas cosas para poderse defender, pero obviamente el que no conoce a Dios, el que no ha tenido una experiencia de Dios, definitivamente lo podemos calificar de ignorante, porque ignora lo más importante que hay, que es a Dios. Repito, no ignora de no saber quién es o cuál es el concepto de Dios, ¿verdad? La palabra Dios, eso está en el diccionario y uno lo puede consultar y saber lo que significa, pero no es eso, es una experiencia de Dios. El que no tiene una experiencia de Dios es un ignorante. Y así se comporta, ¿verdad? Ignorante y de manera necia tantas veces ante los acontecimientos de la vida, ante las necesidades del prójimo, etc. Por eso es tan importante que la comunidad cristiana se fortalezca, en este caso nuestra parroquia, para que podamos seguir dando testimonio y trayendo más personas y nosotros profundizando en nuestra experiencia de Dios, para que nuestro conocimiento de Dios nos haga realmente sabios con la sabiduría divina y podamos realmente hacer presente a Dios y su amor en el mundo. Bien, finalmente Pedro dice qué es lo que hay que hacer para alcanzar la salvación. Obviamente, arrepentirse y convertirse de los pecados para alcanzar el perdón. Pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura es de la carta primera de Juan, que es una carta muy linda, aunque repite mucho las cosas, pero es muy bonita. Básicamente en este pequeño fragmento, el apóstol Juan nos dice
que el que está en Jesús por la fe, recuerden que la fe nos abre un misterio de comunión con Dios. Él en nosotros, nosotros en Él, por la fe. Pero recuerden que no es una fe de credulidad, no es una fe intelectual, es una fe vivencial. Vuelvo a repetir la idea. Igual que decimos conocer a Dios, que no es saber quién es, sino tener una experiencia de vivir en comunión con Él. Pues de la misma manera la fe es una fe operativa, es una fe activa. Así que es una fe que confía en Dios y por tanto le obedece, que es lo que se llama en este pasaje guardar los mandamientos. Son sinónimos, guardar los mandamientos, obedecerle, guardar su palabra, son sinónimos. Bien, así que él dice Juan que el que está en Jesús por la fe, porque realmente se fía de Él y le obedece, está en comunión con Dios y tiene vida eterna. Ya sabemos, vida eterna significa la vida divina, la vida de Dios, el modo de ser de Dios, la manera en que Dios vive. Tiene a Dios con Él y Él con Dios, y Dios se manifiesta, es decir, esa persona da gloria a Dios con su vida, revela la acción, el obrar y el ser divino a través de su persona. Eso es dar gloria. Entonces, a Dios se le conoce no intelectualmente, sino vivencialmente. Por lo tanto, si no guardamos su palabra, no lo conocemos. Si no guardamos sus mandamientos, no lo conocemos. Es lo que Cristo dice en la última cena a los discípulos. Juan 13:34. Como yo los he amado, ámense también unos a otros. Si guardamos su palabra, Él vive en nosotros y nosotros en Él. Y mediante esta vida en comunión, conocemos realmente a Dios, conocemos cómo es y cómo actúa. Como dos personas que viven juntas y se ayudan y se aman y se fortalecen y se complementan, se conocen, pero se conocen no porque han leído la biografía del otro, sino porque de tanto tiempo viviendo en comunión, ya saben lo que al otro le gusta, cómo el otro es, lo que el otro le hace bien y lo que le hace mal, y por lo tanto, pues ya se conocen. Esa es la idea, ese es el conocimiento de Dios, un conocimiento vivencial que tiene que darse obviamente de primera mano en cada uno de nosotros, y para eso existe la comunidad parroquial, y para eso existe la familia cristiana. La familia cristiana es la iglesia doméstica en la que esa experiencia tiene que darse. Por eso es que dice Juan que el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Claro, porque sin guardar los mandamientos es imposible la comunión con Dios y conocerlo, como acabo de explicar. En consecuencia, para conocer a Dios, es decir, para vivir en Él y tener vida eterna, la vida divina, hay que evitar el pecado. Esa es la contrapartida de guardar los mandamientos, lo opuesto es pecado. Así que evitar el pecado va en la misma línea de guardar los mandamientos. Por eso Él dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si pecamos, llega el momento en que hay pecado, puede haber pecado y hay, de hecho, no hay que desesperarse, porque tenemos a uno que aboga por nosotros ante el Padre. ¿Y quién es ese que va a dar cara por nosotros ante el Padre? Jesucristo, el justo que ha muerto de manera injusta por nosotros los injustos, que injustamente lo matamos, como decía Pedro en la primera lectura. Por su pasión y su muerte, como sabemos, nos ha alcanzado de una vez para siempre la justificación, el perdón de los pecados. Y no solo para ti y para mí, sino para todo el mundo y para todas las generaciones hasta el fin del mundo. Lo que tenemos que hacer es acoger el perdón que Cristo nos trae. Por eso es que es importante mirar nuestra vida, reconocer nuestras faltas. No es un asunto enfermizo, pero obviamente lo que es enfermizo es pensar que yo siempre estoy bien y que yo no tengo nada de qué arrepentirme. Eso es enfermizo. De hecho, eso nos cierra las puertas a Dios, nos hace necios e insensatos, porque nos impide vivir la comunión con Él, trabajar por evitar el pecado y guardar su palabra de manera más fiel, y por lo tanto tener una experiencia de vida con Dios. Así que nos convierte en insensatos y nos convierte en ignorantes que no conocemos a Dios, porque yo siempre estoy bien, no tengo nada de qué arrepentirme, y entonces cuando eso pasa, cuando no está esa contrapartida de reconocerme criatura falible, que fallo, que no siempre estoy viviendo perfectamente la palabra de Dios ni los mandamientos, pues ¿qué sucede? Pues entonces, si sigo la práctica religiosa, esa práctica religiosa se vacía de contenido, porque la obra redentora de Cristo,
no la hago mía, porque la obra redentora comporta el perdón de los pecados. Entonces se vacía de contenido, se convierte muchas veces en un ritualismo, en algo que me hace sentir bien. Yo me siento bien yendo a misa o me siento bien rezando o lo que sea. Y bueno, lo hago, pero no le permito a Dios entrar realmente, porque hay cosas en mi vida que yo no quiero reconocer que estoy mal y que yo no invierto ni un momento ni un esfuerzo para reconocerme, arrepentirme y pedir perdón y abrir otra vez la comunión a que ese que aboga por mí ante el Padre, a Jesucristo, vuelva otra vez a restablecerme y a vivir más plenamente en mí, porque de eso es que se trata, ¿eh? Que Él viva en nosotros, nosotros en Él. Entonces hay que acoger el perdón que Cristo nos ha obtenido. Si no, pues ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si yo soy perfecto, yo no necesito de Cristo en la cruz, excepto para que me celebren la misa y yo poder ir. Bueno, pues no, eso no tiene sentido, eso vacía de contenido la celebración. Así que Cristo es víctima de propiciación por nuestros pecados, dice Juan. Y por lo tanto, mediante el arrepentimiento y la petición de perdón a Dios, hacemos nuestra esa propiciación por nuestros pecados. Acogemos el perdón que Él nos ha traído. Ya sabemos que la forma ordinaria para hacer esto, cuando se trata de pecados graves, aunque es muy conveniente para todo tipo de pecado, pero es indispensable como forma ordinaria para obtener el arrepentimiento, el perdón de los pecados graves, es decir, los mortales, la confesión sacramental. De ahí que sea necesario que un cristiano que se tome en serio su vida personal, espiritual, se confiese regularmente. No una vez al año ni 2 veces al año, sino regularmente. ¿Ok? Bueno. Pasamos un momentito al Evangelio, que es muy interesante también. Se parece muchísimo al de la semana pasada. ¿Recuerdan el de la semana pasada, segundo domingo de Pascua? Las 2 visitas de Jesús resucitado a los apóstoles encerrados por miedo, la primera sin Tomás y la segunda con el apóstol Tomás, el incrédulo. Bueno, pues hay muchos temas en común con la lectura del Evangelio de la semana pasada. El Evangelio arranca después de la aparición de Cristo resucitado a los discípulos de Emaús. Recuerden que ese pasaje de los discípulos de Emaús solamente está en Lucas, y hoy estamos leyendo, este Evangelio es de Lucas, el que estamos leyendo hoy. Entonces, después de la aparición de Cristo a los discípulos de Emaús, obviamente estos regresan a Jerusalén y le cuentan a los discípulos que están reunidos en Jerusalén cómo lo han reconocido al partir el pan. Y obviamente eso es el resumen, ¿verdad? Pero le contarán todos los detalles de cómo iban por el camino y cómo ellos estaban decepcionados y eran incrédulos y Jesús les explica las Escrituras. ¿Ok? Fíjense que ese tema vuelve a aparecer en el Evangelio de hoy, el tema de las Escrituras. Y cómo las Escrituras dan testimonio de Jesús. Y cómo las Escrituras se entienden desde Jesús. Lo vamos a ver enseguida. Entonces, obviamente, Escrituras, el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no está escrito en este momento. En el momento que eso está sucediendo, no está escrito el Nuevo Testamento. ¿Okay? El día de la resurrección no está escrito el Evangelio. Eso se escribe décadas después. Así que, bien, primero recuerden que es la tradición oral, luego se pone por escrito, y en fin. Bueno, así que el mismo día de la resurrección regresan esos discípulos de Emaús entusiasmados y encendidos porque Jesús en persona resucitado se les ha aparecido y lo han reconocido al partir el pan. Y entonces, estando ellos en ese trance, aparece el resucitado en medio de ellos, igual que lo vimos la semana pasada. Jesús se presenta. Obviamente, ¿qué es lo primero que pasa? Pues obviamente eso no es una cosa de todos los días. Que Cristo resucitado se haga presente en medio de un grupo pequeño, como era el grupo ese, de los discípulos reunidos, causa una conmoción y causa temor. Esto es una cosa sobrenatural que tiene manifestaciones naturales, porque Cristo ya resucitado está fuera del tiempo y del espacio. Así que no es como encontrarse una persona que uno hace tiempo que no ve, es encontrarse con un muerto que ha resucitado. Óigame, esto definitivamente produce estupor, admiración y miedo, porque sabía que estaba muerto y ahora está vivo. Oiga, si usted ve un muerto vivo, usted de alguna manera también le da miedo. A cualquiera le da miedo. Entonces por eso Jesús, ante esta realidad nueva, que es su cuerpo glorificado, ya fuera de tiempo y del espacio, pero que se manifiesta en el tiempo y en el espacio,
para que los discípulos tengan evidencia tangible, palpable, de que Él está resucitado. Ellos piensan que se puede tratar de un fantasma, de un espíritu, de una visión. Y entonces en este evangelio, el evangelista Lucas se dedica a narrarnos cómo Jesús, con esa condescendencia divina, hace todo lo necesario, incluso comer con estos discípulos, para convencerlos de que es Él mismo, de que es el mismo que ellos han conocido y que murió en la cruz, el que ahora está vivo, presente en medio de ellos. Fíjense que el Evangelio es muy detallado en cuanto a que Jesús llega, Jesús le dice, pero mire, aquí están mis llagas, ¿cómo no me van a creer? Tranquilo, soy yo. No me creen, siguen atónitos, denme algo de comer, como con ustedes, le ofrecieron un pedazo de pez asado. Es que es muy lindo, ¿no? Es un evangelio como si fuera una catequesis, ¿no? O sea, los niños dicen, no, pero no te creemos, no, no. Entonces él dice, bueno, pues yo voy más cosas, hasta que por fin acepten la realidad de que yo estoy resucitado. Lo primero que dice Jesús a los discípulos cuando llega, igual que el domingo pasado, en las dos visitas que hizo, en 2 domingos, recuerden, el domingo de Pascua y el domingo siguiente, aquí estamos hablando del domingo de Pascua, lo primero que hace Jesús es paz a vosotros, comunicar su paz. Recuerden que esta paz, como muy bien Él nos explicó, no es la paz del mundo. Él no da la paz como la da el mundo. Su paz, ¿de dónde brota? Brota de esa comunión plena con Dios, que brota de una sintonía perfecta de comunión con Dios, el creador de todo, el Dios del universo. Entonces, de esa sintonía perfecta de su voluntad brota esa comunión, y de esa comunión brota la paz. Es decir, cuando uno está en paz con Dios, está en paz con los que están en paz con Dios, está en paz con uno mismo y está en paz con la obra creadora de Dios, eso produce una paz enorme. Y produce, diríamos, el caldo de cultivo para alcanzar la felicidad. Y es el caldo de cultivo para alcanzar la plenitud a la que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Plenitud que luego en la otra vida obviamente llegará al máximo, al tope, con la resurrección de nuestro cuerpo. Pero que ya aquí ahora, con la paz que Cristo nos trae y esa reconciliación con Dios, los hermanos, la creación y conmigo mismo, ya se puede vivir. Es un don mesiánico, la paz. Así que igual que vimos la semana pasada, Cristo comunica su paz, que es fruto del misterio pascual. Esa paz incluye participar de la vida divina, porque brota de la comunión con Dios. Esa vida de comunión con Dios que nos trae la paz, para acceder a ella, no es simplemente escuchar a Cristo que me dice paz a vosotros. Es necesario, como ya hemos dicho, acoger el perdón que Cristo me ha alcanzado. Sí, reconocer las cosas que no están en mi vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Las que sean, grandes, medianas o pequeñas, muchas o pocas, las que sean. Reconocerlas, reconocer nuestros pecados, como le llama el texto, y entrar en un proceso de conversión. Arrepiéntanse de los pecados, nos dijo Pedro en la primera lectura, y conviértanse. ¿Okay? El mismo tema de la primera lectura está apareciendo aquí. Bien. También hay otras cosas que son similares al relato de Juan. ¿Cuáles son cosas similares al relato de Juan? El tema del miedo y de la duda ante el resucitado, ya expliqué eso. El tema de mostrar las llagas, Cristo muestra las llagas. En este caso, como no basta con mostrar las llagas, porque siguen dudando y siguen atónitos y come con ellos, pero muestra las llagas. El tema de las llagas es bien importante, lo dijimos la semana pasada, pero vuelvo a recalcarlo. Las llagas en las manos, en el costado y en los pies del resucitado son signo de su amor extremo por cada uno de nosotros. Son signo de su identidad, es decir, esas llagas dicen, el resucitado es el mismo crucificado. Y son signos de su victoria sobre el mundo y la muerte. Esas llagas son signos de que Él está vivo, quiere decir que venció. Es como el luchador que salió arañado, pero ganó la pelea. Bueno, Él salió muerto y con las llagas, pero ganó la pelea porque Dios lo resucitó. El tema de las Escrituras es bien importante.
Las Escrituras, ya sabemos, ya dije que nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba escrito en ese momento. Las Escrituras anuncian lo que se cumple en el Cristo. Por lo tanto, leemos siempre el Nuevo Testamento desde el Antiguo. El Antiguo llega a su plenitud en el Nuevo. El Nuevo es la culminación, la plenitud de lo que se ha venido anunciando de una y otra manera en el Antiguo Testamento. Por eso es que Cristo, porque dice el texto, les abre el entendimiento para que comprendan esas escrituras, como hizo con los discípulos de Maús en la página anterior, en el texto anterior a este que estamos leyendo, pues lo hace ahora con estos discípulos, les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras y cómo el sentido de las escrituras alcanza su culminación en el misterio pascual de Cristo. Esto quiere decir, el hecho de que las Escrituras hayan hablado y mencionado a Cristo, lo que sucedió, incluso con un nivel de detalle extraordinario, ¿verdad? Recordamos el Salmo, se reparten mis ropas, me taladran mi piel, pero no me rompen ningún hueso, o sea, un detalle tremendo, ¿no? Que son cosas que suceden al pie de la letra. Bueno, quiere decir que Dios tiene un plan, que esto no se lo sacó de la manga, que esto no sucedió por casualidad. Dios tiene un plan, si no ese plan no hubiera podido anunciarse desde el Antiguo Testamento. Entonces la Escritura lo anuncia y lo lleva, y Dios lo lleva a cabo. Por eso es la expresión que dice tenía que cumplirse, quiere decir Dios lo lleva a cabo. Cristo colabora con su Padre para que ese plan que el Padre tiene anunciado desde siempre se lleve a cabo. Eso es lo que quiere decir Cristo, tenía que cumplirse, tenía que hacerse lo que el Padre quería, porque era su plan. Y ese es el plan del Padre y es el mejor. Y esa es la manera en que el Padre quiere salvarlos a ustedes. Así que ese plan se cumple perfectamente en Jesucristo, pero todavía no se ha cumplido perfectamente en cada uno de nosotros. Es decir, falta la segunda parte, que es que tú y yo nos abramos a ese misterio pascual. Conversión, perdón de los pecados, arrepentimiento, vida de gracia, conocer a Jesús, vivir en comunión con Él para tener una experiencia personal, todo lo que hemos venido conversando. Hace falta que eso suceda cada vez más plenamente en nuestra vida. ¿Para qué? Para que ese plan desemboque en su resultado final, que ya ha sido alcanzado por Cristo, pero falta que eso llegue a ti y a mí. Por eso, y para que eso suceda, los discípulos son enviados en calidad de testigos. Otra vez el testimonio de la primera lectura. Vuelve a aparecer ese tema. Los discípulos son testigos. Testigos, porque al anunciar el Evangelio no están contando algo que les contaron, están diciendo lo que ellos han visto y han experimentado. Y por lo tanto, anuncien a todos los pueblos el perdón de los pecados y la conversión como camino para acceder a la vida divina. Fíjense, a nosotros también no somos testigos de la resurrección, pero somos testigos de que Cristo está resucitado. Si guardamos su palabra y vivimos en comunión con Él, tenemos una experiencia personal de Dios, cada uno de nosotros, o debemos tenerla. Y esa es la que anunciamos cuando evangelizamos. ¿Okay? La Iglesia Católica es apostólica, ya sabemos que la Iglesia es una santa católica y apostólica, lo decimos en el credo todos los domingos, lo diremos ahorita, porque se apoya en la fe de los apóstoles, que son testigos de primera mano de que Jesús, el mismo con el que convivieron y que murió en la cruz, es el resucitado. Y este testimonio apostólico es la garantía de nuestra fe en la resurrección. No estamos creyendo en un invento de hombres, estamos creyendo en una realidad que se ha dado, que no es constatable humanamente, porque la resurrección, al resucitar, Cristo queda fuera de tiempo y del espacio. O sea, la ciencia no puede ir y hacer una prueba de laboratorio o un examen con artefactos. No se puede. Él está fuera del tiempo y del espacio. Pero la evidencia de estos discípulos que dieron su vida por defender esta verdad, ese testimonio de que Cristo está resucitado, son nuestra garantía de que creemos con tranquilidad que efectivamente esto es así. Si además de eso, esa fe nos lleva a la comunión con Dios, que es lo que debe suceder, y esa comunión con Dios nos permite una experiencia de que el resucitado está vivo y actuante en nuestra vida, pues ya no hay más que hablar. Lo que queda entonces es ir y anunciar el Evangelio a las demás personas con las que nos encontramos, que es de la manera que termina el Evangelio de esta semana. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor usa el enlace para compartirlo con tus amigos.